partir de la tabla. Esto es X y Y, este sería el cuadro de doble entrada. La X1, X2, X3, digamos. La Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Entonces, hemos visto en las tablas, hemos hecho así, creo, X, Y, es un par ordenado, X1, X2, X3, Y1, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Bien, esta tabla de doble entrada. Entonces el par que se forma aquí es X1, Y1, X2, Y2, X3, X1, Y1. Aquí todo 1, Y1. Se va variando es X. X1, Y2, X2, Y2, X3, Y2, X1, Y3, X2, Y3, X3, Y3, X1, Y4, X2, Y4, X3, Y4, X1, Y5, X2, Y5, X A3, Y5. Pues aquí tenemos el lugar, el espacio muestral 1 de X. Aquí tenemos el espacio muestral 2 o de Y también puede ser, ¿no? La combinación de los elementos entre los dos espacios muestrales genera estos pares. Entonces nosotros nos preguntamos cuál es la probabilidad de formar el par de X1 y Y1. Probabilidad de que ocurra X2 y Y2. Probabilidad de que ocurra X3 y Y1. Y1, aquí Y1, Y1. Probabilidad de que ocurra el par X1 y Y2. Probabilidad de que ocurra el par X2 y Y2.
probabilidad que ocurra el par X3, Y3, probabilidad que ocurra el par X1, Y3, probabilidad de X2, Y3, probabilidad X3, Y3, X probabilidad de X1, Y4, probabilidad de X2, Y4, probabilidad X3, Y4, probabilidad X1, Y5, probabilidad X2, Y5, probabilidad X3, Y5. Sumadas todas las probabilidades tienen que darnos 1. Eso es, ¿no? Cuando también está bien construida la tabla. Entonces, el valor numérico otras veces aparece así. Aparece así. X, Y, ser así, así. Y los pares están enunciados del espacio muestral. 1, 2, 3, puede comenzar en 1, 2, 4. Son los pares que se forman con el par 1, 1. Es el primer elemento de X y segundo elemento de Y. Esos son los 1, 1. Probabilidad del par 1, 1. Solo salen los números. Probabilidad del par 2, 1. Probabilidad del par 3, 1. Probabilidad de 1, 2. Probabilidad de 2, 2. Probabilidad de 2, 3. Probabilidad de 1, 3. Probabilidad de 2, 3. Probabilidad de 3, 3. Probabilidad de 1, 4. Probabilidad de 2, 4. Probabilidad de 3, 4. Entonces, analíticamente aquí salen las probabilidades, pero sin los valores. En otra tabla puede aparecer, vamos a ordenar, grande, 1, 2, 2, 3, 4. Entonces aquí siempre X, Y. 1, 2, 3, o puede ser 2, 4, 6.
no existan los otros valores. Y aquí puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí ya sale el valor numérico. En los ejercicios ya sale, por decir, 0, 2, 0, 0, 5, 0, 1, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 5, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0, 2, 0, 4, 0, 0, 4. Entonces, esas son las tablas. Entonces, para los ejercicios está así. Bueno, la pregunta es que esto es analítico. Esto es analítico. Pero aquí ya tenemos valores concretos. La pregunta es, ¿la última tabla estará bien construida? La última tabla está bien construida. Entonces lo que hacen ustedes es sumar. Primero ya vamos a aprender parcialmente la suma utilizando la distribución marginal. En este caso directamente, si la tabla está bien construida, la suma de todas las probabilidades de la tabla de doble entrada tiene que darnos 1. A ver, sumen. ¿Cuánto da? ¿Falta o está de más? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuánto sale la suma? Tiene que ser rápido. Ustedes parecen de escuela. ¿No tienen calculadora por lo menos? Bueno. A mí me salió 1,85, doctor. 1,85. Entonces, 1,85 tiene que ser 1. Lo que está de más es 85. 85. Podemos poner esto que sea 1,85. Ahí hemos perdido ¿cuántos?
podemos poner 0,1. Que esté alto 0,2. Ahí cómo estará. Entonces la condición es de que la suma son dos variables de las probabilidades X y Y de los pares X y Y pertenezcan al rango bidimensional. Y eso tiene que darnos 1, ¿no? Esa es la condición que debe cumplir. Suponiendo que está bien, entonces aquí en el eje vertical tenemos P de X. La altura vendría a ser el valor de la probabilidad. Es como decir, y no. Podemos graficar, vamos suponiendo probabilidad y1 x1, x1 y1 allá está 0,1, 1, 0,01. Aquí el valor máximo es 1, que no se le pasa, suena 0,5, 0,1, 2, 3, 0,4 y así sucesivamente. Entonces cada uno de ellos tiene un valor de probabilidad. Si podemos verlo tridimensionalmente. Unos altos, otros más bajitos. Sí. Entonces es importante. ¿Listo? Muy bien. Entonces así podemos ver una tabla de doble entrada en forma completa. Ahora vamos a ver cuando se trata de una variable vectorial bidimensional, se dice, los datos se definen como es un par ordenado, no se puede modificarlo a la posición de X y de Y, se llama posición, porque digo par ordenado, ¿no? Entonces siempre el primer elemento, siempre el segundo elemento del par ordenado. Cada tabla tiene diferentes ordenaciones, depende del problema, ¿no? Si me dice, por ejemplo, en una tienda hay dos hombres que venden televisores. Unos venden televisores en blanco y negro, otros venden televisores a colores. Entonces, en un día, que puede ser el 1, ¿cuál es la probabilidad que han vendido los dos? ¿Cuál es la probabilidad que han vendido el segundo día, el tercer día, el cuarto día, etcétera, ¿no? Entonces, así como se puede darle aplicación a eso y
En este caso, lo que vamos a considerar es decir que cuando tengo un par ordenado, un par de variables discretas, en este caso estamos, eh, tiene su rango. Hemos visto que tiene su rango, tiene su ley de cuantía, su ley de formación, ¿cómo se dice? Ley de formación eh, simultánea o ley de formación, otro nombre especial tiene. Entonces este par, como hemos hecho en la simple, puede tener X, Y. Puede tener el rango de la variable bidimensional, ¿no? Donde están todos los pares. Por extensión, y tendríamos que decir los pares X1 y Y1 ordenando, ¿no? Ya X1, Y2, X1, Y3, hasta 3, ¿no? Otra vez con Y2, Y1, y así sucesivamente hasta llegar a X, ¿cuánto es X? 25 y es 3, ¿no? Podemos contar un número de pares ordenados. Luego tenemos la probabilidad conjunta. Probabilidad conjunta o la ley de formación conjunta lo podemos representar probabilidad conjunta que X asume un valor X y asume un valor de Y. Ese es su equivalente. Yo puedo representarlo así o así. En este caso estamos obligados a trabajar como pares, ¿no? Pero ¿hasta dónde podemos llegar como pares? Por ejemplo, puedo otra situación considerar probabilidad conjunta, les digo probabilidad de inclusión acumulativa X, Y, que son minúsculas, que nos dice que la probabilidad de X es menor que X, de Y menor o mayor, puede decir también, mayor que un Y minúsculo. Es como decir, perdón, en esto de aquí no podemos hacer esto. Y menor o igual, menor o igual que Y minúsculo. Entonces, cuando yo coloco 2, 3, quiere decir probabilidad X, siempre comenzamos por el más bajo, X igual a 2 y Y igual a 1, poniendo que el rango de X es, podríamos decir, 0, 1, 2, el rango de Y es 0, 1, 2 y 3. Entonces lo que tenemos aquí es probabilidad, la forma general X igual a 2, Y menor que 10, 2, 3, que es 3. Entonces,
La variable x debe asumir un valor menor o igual que 2. Comenzamos por el valor más bajo, que dice x0, 0 con y es 0. Ese es un par, como si hubiésemos sacado de la tabla. Luego, esto puede mantenerse constante. Bueno, entonces puede decir que aquí estamos en el que le sigue a 0 es x1, probabilidad x igual a 1, y igual es como si hubiésemos hecho una tabla así. Aquí está x, aquí está y, está 0, 1, 2, está 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces aquí está el par 0, 0, 0, 1, 0, 2, par 1, 0. Perdón, este es y, ¿no? 0, 1. Este es 1, 1. Es 1, 2. Este es 2, 0. Este es 1, 2, 1, 2, 2. Eso es. Aquí tenemos, ¿no? Cuando dice x menor que 2, ¿dónde está 2? El 2. X menor que 2. Y menor igual que 3. Vamos a olvidar de 3. Y hacer 3. 1, 3, 2, 3. Cuando dice, ¿dónde está? Esta condición, eso implica valer con toda la tabla. Porque si dice menor que 2, está menor que 2, menor que 2. Cuando dice menor que 3, menor que 3. O sea, estaríamos haciendo con toda la tabla, ¿no? Toda la tabla que diga, vamos aquí enumerando 0, 0, mantenemos constante 0, 1, 0, 2, podemos mantener, perdón, 1, está bien, 1 y esto 0, una vez, está bien, más probabilidad x2 y es 0, y igual a 0. Entonces esto aquí, el siguiente aquí, el siguiente aquí. Eso sí, después bajamos, ¿no? Y estamos, bueno, estamos aquí, bajamos a 1, bajamos a 2, bajamos a 3,
y vamos reproduciendo las probabilidades de estos pares. Pero si hacemos algo más cortito, para decir primero la función acumulativa, f 1, 1, la cortita nomás. Entonces eso se interpreta como la probabilidad x menor que 1, no igual que 1, y menor o igual que 1, sí, igual. Entonces, aquí está 1, menor, aquí está 1, menor, menor. Y nosotros sentamos 1 aquí, 1 aquí. Prácticamente estamos barriendo el balaya, que sería todo esto. Todo esto tendría que estar incluido en el desarrollo de la función acumulativa, ¿no? Entonces diríamos probabilidad 0, 0, más probabilidad, pasamos a esta, y 0, 1. Sobreentiende que esto es esta notación, no sabemos por eso. P minúscula utilizamos. En vez de P minúscula utilizamos directamente P minúscula. P minúscula 0 para X, 2 para Y. Más probabilidad de 0 para X, 1 para Y. Más probabilidad X igual a 1, Y igual a 1. Más probabilidad 1, 2. Este sería el desarrollo de esa función acumulativa. Después, fuera de la función acumulativa, podemos hacer así. Nos pueden decir, a ver, haga el ejercicio probabilidad X menor que 1, Y mayor que 2. Mayor que 2. Eso hay que distinguir bien como en 1. Entonces, ¿cuál es el valor que va a asumir X para que sea menor que 1? Entonces, vamos a la tabla. 0. Y debe ser menor que 2. Menor que 2. Menor que 2, estamos aquí. Menor que 2. Vamos aquí. Entonces, cuando dice menor que 1, no incluye al 1, no al 0. Entonces, desarrollando tendríamos probabilidad 0. Y este comienza por el valor mínimo, que es 0 también. 0 más Y ya no tiene más posibilidad. 0 es el último valor. Mientras que cuando dice 2, tiene la probabilidad de trabajar con 1 y con 0. Entonces aquí sería, mantenemos constante 0, 1, más probabilidad 0. A ver, dice menor, esto ya no incluye. Entonces, en realidad,
Hemos comenzado, aquí nos falta ya está 0, 0, 0 y 1 para Y, está 0 y 1, porque dice menor que 2. Les digo mayor que 2, perdón, aquí yo me estoy equivocando. Esto está bien. Menor que 1 es 0. Mayor que 2. Mayor que 2 es 3. Mayor, si se han de fijar bien. Mayor que 2, yo pensé que hice menor. Entonces, mayor que 3 es 0. Mayor que 3 ya no hay. Entonces queda resumido a esas dos probabilidades conjuntas. Entonces, en este caso se llama probabilidad conjunta del par ordenado o de las dos variables o de la variable bidimensional. Cuando se trata de una sola, decimos variable bidimensional, variable tridimensional. Entonces, cuando me dicen variable bidimensional, yo digo variable bidimensional X, Y. Cuando digo variable tridimensional X, Y, Z. Y en las muestras utilizamos, este es un vector bidimensional, este es un vector tridimensional. Cuando estamos en la muestra utilizamos, ¿quién es el primero? No sabemos, entonces una variable es 1. ¿Quién es el segundo? Tampoco sabemos. ¿Quién es el tercero? No sabemos. Y así depende con cuánto. N es el último. Entonces, este viene a ser un vector. Estas son sus dimensiones, ¿no? Entonces diríamos, es un vector de n dimensiones. Ahí vemos, como diríamos, una variable multidimensional. Variable multidimensional. Muy bien. Entonces, esto hemos hecho un poco para recordar lo que estábamos haciendo y recordar cómo, o observar cómo se llevan las tablas. En los ejercicios las tablas están así, pero se entiende que es así. O desglosado más se entiende de aquí, ¿no? Para poder darnos cuenta de que cada tabla bien construida, la suma de filas y columnas es igual a 1. ¿Listo? Entonces, volviendo. Hemos dicho que cuando tenemos una tabla bidimensional, puede escribir su rango por extensión o puede escribir por comprensión. Esta es la función conjunta, que se la interpreta de esta manera, conjunta porque son dos. ¿Cuál es la distribución conjunta? Esta es una función acumulativa porque aquí va acumulando, sumando. La total siempre es una, con la tabla acumulamos todas las probabilidades de la tabla, es 1. Esto es el rango de X, de aquí, el rango de Y, de aquí. Entonces, ¿cómo escribiría los pares ordenados? La probabilidad de los pares ordenados, siguiendo sus espacios muestrales. No, a estos valores de pares muestrales podemos suponer esto, porque en cada ejercicio lo que nos van a dar son las probabilidades.
¿Qué es una probabilidad? Hablamos tanto de probabilidad. Así intuitivamente, ¿cómo sería una probabilidad? Esto ya lo han llevado en cálculo de estadística 1. ¿Cómo definen ustedes una probabilidad? Van a estudiar, sobre todo esta parte es un poco áspera, puede ser más áspera, ¿no? Depende cómo lo hagamos. Los matemáticos y físicos están obligados, porque en algún momento les van a convalidar estadística 2 cuando queremos hacer una vez hicimos hacer, antes yo era encargado del Centro de Estadística Aplicada, era en el MEN. Hacíamos asistencia de estadística a medicina, aparte de medicina, creo que era, no sé cómo se llama, una sección. También hacíamos a sociología y hacíamos de sociología, sí, hacía un estudio grande. Sociología, medicina, sí, con alimentos. O sea, estábamos tratándonos de abrir. Ya decíamos, como estudié yo en Bélgica, cuando hacía mi doctorado, entonces yo veía que el Centro de Estadística atraía gente de economía, de diferentes áreas, les invitaba para que expongan sus análisis de lo que habían hecho, ¿no? Entonces podíamos encontrar gente de diferentes áreas. Y no era muy renombrado, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El Centro de Estadística Aplicada. O sea, venían capísimos, ministros venían, ¿no? A veces invitaban para que expliquen. Y entonces era un centro interesante de investigación, de estudio de los diferentes rincones de la área de la ciencia. Entonces ahí podían trabajar en diferentes profesiones. En cada una de ellas difieren tanto. Por ejemplo, hablar de, ¿cómo se llama? Hablar de ensayos clínicos, estadísticos, no era lo mismo que hablar de estadísticamente de la leche, estadísticamente del jabón, esas cosas. Nosotros eran personas que contaban con muchas variables que influían en el resultado final, o cuando se hace el estudio de la médico o la, ¿cómo se llama? Cuando se hace un estudio de las terapias, ¿no? También se maneja estadística para ver cuál resulta. Pero es de otra manera, ya no tan, un poco delicado, digamos, ¿no? Hasta en el muestreo. Entonces podemos llegar solamente hasta las, ¿cómo se llama esto? Funciones acumulativas, y podemos hacer estos ejercicios. Que sea mayor, menor que 1, menor que 1, mayor que 2, mayor que 3, porque y esté comprendido entre 1 y 3. Y X sea menor que 2, entonces todo eso.
se pueden hacer divagación. El libro que trae de esto es el libro de estadística matemática del Bert Keller, que está en la biblioteca. Trae estadística matemática. No, a veces saca Jesús de ahí. Y de Mandelhall, también el Mandelhall es autor de estadística, de probabilidad y estadística, o mejor, probabilidad y estadística para ingenieros y las ciencias. Bien, entonces, dicho esto, vamos a entrar a distribuciones marginales. Aquí hay dos variables, pero a mí me interesa una, no me interesa X o no me interesa Y. Entonces tengo que hablar de distribuciones marginales. Y cuando hablo de distribuciones marginales, estoy hablando de una variable. Y esa una variable lo han visto en uno, ¿no? Han visto sus propiedades que hemos dicho al inicio. Tiene la propiedad que indica X, cuál es su rango, cuál es su cuantía, si es discreta, y cuál es su función acumulativa, su media y su varianza. Eso es lo que tienen las marginales también. Las funciones condicionales también. Condicionales. Y bueno, ahí termina este tema. Lo que no he podido conseguirme es ver el libro de Estadística 2 de España, ¿no? De la universidad. La 1 me conseguí, la 1 es bien probabilista. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Estoy recalcando para que no se olviden. Esto es un lenguaje no muy común, por ahí que nos olvidamos. Imagínense una reunión social donde hay chicas, yo quiero mandarme la parte, no voy a hablar de esposa. Tendré que hablar de literatura universal, literatura nacional, tendré que hablar de autores. Ya estamos en otro mundo. Y nos quedamos chicos, pequeñitos. Distribuciones marginales. Esto vamos a terminar. Distribuciones marginales. Distribuciones marginales. Tengo un amigo, si mi amigo termina antes, les va a dar un cursito de estadística de software libre. Está haciendo su maestría. Entonces, X, Y es la bidimensional, variable, aleatoria, bidimensional. Entonces, hemos dicho que de esta nos interesa una. Solamente nos interesa una. Alguien está haciendo sobre esto. Pongamos que nos interesa X. X es una variable que lo llamarán marginal. Una variable marginal. Quiere decir que viene de 2. Es una variable
marginal X. ¿Qué puedo hacer de una variable marginal X? De una variable marginal puedo decir que representa. Y representa cuál es su rango. Puede decir X es un número real tal, número real tal, son enteros, ¿no? Los discretos, seguimos en discretos. X está variando de A mayor que A menor que B, ¿no? Discreto, puede haber valores. Y A, y B, y 2, y 3, 4, y 1. Eso lo quiere decir. Tenemos la probabilidad conjunta. La marginal esta es la función de cuantía marginal. Otra vez se repite lo que han visto en una, ¿no? En una han visto el rango, la función, la media, la esperanza. Aquí lo mismo. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Así que aquí está terminando el marcador. Sirve el marcador de X y podemos generalizar X1, X2, cortito nomás, para no perder tiempo. X3, Y1, Y2, Y3. No siempre pueden ser iguales. Así. Entonces, vamos, eso está sobreentendido. Cuando se observa esto, está sobreentendido que aquí está X1 y Y1. X2 y Y2. X3 y Y1 estamos mal aquí. 1. No está sobreentendido. Y además solo aparecen números. Solo aparecen números. Aquí, por ser teoría, lo representamos analíticamente. Y entonces, en lugar de cuando yo pongo probabilidad conjunta, cuando son dos, se dice probabilidad conjunta de X1 y Y1. Probabilidad conjunta de X1 y Y2. Perdón, X2 y Y1. Vamos mal. Bien, X1. Probabilidad conjunta de X3 y Y1. Probabilidad conjunta de X1 y Y2. Probabilidad conjunta de X2 y Y2. Probabilidad conjunta de X3 y Y3. Entonces, probabilidad conjunta y 3 será aquí, ¿no? Vamos a colocar esta respuesta por abajo.
de X1 y 3. Probabilidad compuesta de X2 y 3. Probabilidad oculta de X3 y 3. Esa sería, ¿no?, la distribución. Ahí pueden aparecer números. Sumar toda la tabla sería 1. Pero ahora vamos a ver un nuevo término que es la distribución marginal. Entonces, marginal vamos a hacer con negro. En este caso, así, vamos a aumentar una fila más. Una fila más, vamos a aumentar. Y vamos a considerar aquí un poquito más abierto, más grande. Aquí está el rango de X. Aquí está el rango de Y. Este es el espacio muestral. El rango de Y. ¿Qué es rango de Y? Son los posibles valores que admite la variable sea X, sea Y, ¿no? Entonces, cuando digo, voy a obtener la probabilidad marginal, X puedo representar así, puede ser simplemente probabilidad, función probabilidad, X igual a X. Aquí lo mismo. Y tomando la probabilidad de Y o probabilidad marginal de X. A ver, esto sale aquí, entonces esto es Y. Es Y. Esta se proyecta sobre la última columna y esta se proyecta sobre la última fila, por eso hemos puesto X, ¿no? Por ejemplo, aquí tendría que aparecer la probabilidad de X1. Esa es la distribución probabilidad de X2, probabilidad de X3. Este rango se proyecta sobre la última fila y se genera probabilidad marginal de Y1. Probabilidad. Cuando es marginal hay que poner el símbolo que le corresponde. Probabilidad marginal de Y3. Probabilidad marginal y... no, aquí está. Vacío. Marginal de X, marginal de X, marginal de X con X, ¿no? Marginal de Y, marginal de Y, de Y, de Y. ¿Listo? Ahora, ¿cómo obtengo la probabilidad marginal X? Aquí están los rangos de X, X
a la probabilidad marginal de X. Entonces, cuando digo distribución X, a la variable X no le interesa Y, entonces Y se mantiene constante. Entonces decimos aquí, cuando consideran, perdón, X, perdón, por ejemplo, he escrito las probabilidades de Y1, Y2, Y3. Aquí la proyección de X1, X2, X3. No aparece Y. Al no aparecer Y, se entiende que no interesa Y, sino, les digo, perdón, X. Lo que aparece. Aquí no importa Y. Allá no importa X. ¿No? Esto no está muy claro. Y ahora, aquí he escrito probabilidad marginal de Y1. Eso se lee probabilidad, que no se olviden, probabilidad marginal de Y1. Y esta será probabilidad marginal de X. De probabilidad marginal de X. Ya hemos dicho, X es una variable marginal. Lo que se forma es una función marginal que puede escribirse así, o también puede escribirse probabilidad, como hemos visto en estadística 1, así. Aquí es función, ¿no? Función de cuantía marginal. O función marginal directamente. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Hemos escrito las probabilidades conjuntas y los rangos los proyectado en la última fila y hemos definido probabilidad marginal de X1, probabilidad marginal de X2. Y esto lo hemos, en el lado opuesto, lo hemos proyectado y hemos leído proyectar, aunque es probabilidad marginal de Y1, probabilidad marginal de Y2, probabilidad marginal de Y3. ¿Cómo se obtiene? No es más que la suma. Entonces yo quiero, aquí no me interesa X. Entonces por eso aparece probabilidad marginal X1, que es conjunta, más probabilidad en Y1, pues lo que va variando es Y2, más probabilidad X3, ¿qué notación estamos utilizando? ¿Cuántos valores para Y? X se mantiene constante. Lo que va variando es X, pero no me interesa X.
Entonces la suma de esas probabilidades de la fila me determina el valor numérico de la probabilidad marginal Y1. Entonces cada vez voy a sumar. Voy a sumar como probabilidad marginal, en este caso de Y2. Entonces, este sería X1, X1, Y2, más probabilidad de X2, Y2, sería esto, para esto, más probabilidad X3, Y2. Probabilidad marginal de conjunta de X1 a X1 Y3, con la marginal Y3, más probabilidad X2 Y3 sería ahora más probabilidad P minúscula X3 Y3. Entonces la suma, y aquí, si nos dijeran distribución de probabilidad, distribución de probabilidad de la variable aleatoria marginal, en este caso lo que vamos a utilizar es la marginal de Y. Entonces escribimos distribución, quiere decir que vamos a poner en tabla una doble fila, aquí X y aquí la distribución marginal de X, de cuál le hemos sacado de Y. Y aquí aparece Y1, Y2, Y3, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos resultados? Este resultado es la suma de la primera fila, nos viene a ser la probabilidad marginal de Y1, probabilidad marginal de Y2, probabilidad marginal de Y3. Esta sería la distribución marginal de Y. Si escribimos, ¿qué es? La distribución se dice de probabilidad, lo puedo decir distribución marginal, directamente marginal de la variable, X, distribución marginal de la variable X, variable aleatoria X. Entonces, esto es cuánto tiene 3, vamos a ver,
el rango de la variable X, la probabilidad máxima de X, el primer valor marginal X1, marginal de X2, marginal de X3, entonces la suma de estas probabilidades va a definir la probabilidad, vamos a ver, por ejemplo, si quiero esto, ¿cómo se calcula? Probabilidad marginal de X1, perdón, de X1 igual a la probabilidad. Aquí le interesa X, no le interesa Y. Entonces se suma probabilidad de X1, se va a mantener constante, más probabilidad X1, Y2, más probabilidad X1, Y3. Entonces el resultado de esto es eso. Cada vez sumamos las filas. Podemos abreviar, por ejemplo, esto, probabilidad X de la marginal X1 igual a la sumatoria de las probabilidades conjuntas de X y de X y Y, donde Y pertenece al rango de Y. Decimos, para todo Y pertenece al rango Y, condicionado al valor de X, condicionado al valor de X1. Quiere decir que esto se mantiene constante, es el que va variando, pero dentro del rango. Dentro del rango. Entonces, si hago una sumatoria de las probabilidades marginales de Y, para todo Y que pertenece al rango de Y, este me va a dar 1. Aquí está Y, entonces tiene que darme 1. Y hago la sumatoria de las probabilidades de X marginal para todo X que pertenece al rango de X y X1, X2. Aquí tengo la probabilidad marginal de X1, probabilidad marginal de X2. Entonces, digamos, probabilidad marginal de X, X3, sumados estos por ahí, también les va a dar 1. Entonces, sumadas estas probabilidades, nos va a dar 1. En X, marginales de Y, 1. Nosotros decíamos, todas estas probabilidades conjuntas sumadas nos da 1. Y haciendo por partes, utilizando la distribución marginal Y, cuando nos interesa solamente una variable, también nos da 1. ¿No? También nos da 1. Bien. A ver, ¿qué hora es? ¿Qué hora es aquí? Unos minutitos más.
A ver, hemos dicho, existe la variable marginal X, tiene su rango, tiene su función de distribución acumulativa, que son esas tablas, tiene su función acumulativa, podemos acumular como las otras. Podemos tener la esperanza matemática. La esperanza matemática, como en el caso de las simples, como hemos dicho, ¿no? Hemos escrito el rango de X, la probabilidad o ley de formación marginal de X, probabilidad marginal Y, cuando nos interesa solamente Y. Podemos hacer la función acumulativa de X, basta que escribamos así y venimos de dos variables, entonces es marginal. Y tenemos la esperanza matemática, esperanza matemática, de la variable aleatoria X. Vamos a hacer. Entonces, nosotros a partir de la tabla hemos generado la distribución. Cuando están en estas tablas, se dice estas son distribuciones. Entonces, aquí tenemos X, probabilidad marginal en una de sus notaciones, X1, X2, X3, nomás, no puede haber Xn. Decimos esta es la probabilidad marginal de X1. Esta es la marginal de X2. Valor numérico de la marginal X3. Hemos dicho que es sumatoria de las marginales. La X, cuando X pertenece al rango de X, es igual a 1. ¿No? Ahora yo quiero la, ¿cómo se dice? La esperanza matemática. Esperanza matemática. Decir esperanza matemática de la variable marginal de X que se representa como mu sub X, es como si estuviésemos trabajando con la población. Entonces, esto viene a ser así. Mu sub X, va a ser con negro, mu sub X igual a la esperanza de X, variable X. Y eso es igual al producto, cuando yo tengo la tabla de distribución marginal, en este caso marginal X, tenemos el producto de X1 por su probabilidad marginal, siempre.
X1 más el producto de la variable marginal 2 por su probabilidad marginal de X2 más X3 por la probabilidad marginal de X3. Así va a ser eso. Cuando nos dicen esto, eso hay que hacer el barrido con todo. Si lo simplificamos esto se simplifica así. Sumatoria del producto X marginal por su probabilidad marginal X para todo el rango de X y los valores que pertenecen al rango. Eso sería así. Vamos a borrar aquí. Si seguimos para... Y ahí nomás quedaré. Después nos vamos a inventar. Ya no exageraremos. Nos gusta, les gusta estadística. Esta parte sí es un poco dura. Un poco dura. Más matemático. Hay otras cosas aplicativas también. ¿Listo? Pero estamos obligados a entender lo que es una variable marginal. Generalmente trabajamos con variables marginales, ¿no? Siempre están sujetos a una condición. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no ha entendido? A ver, como tarea van a hacer, suponiendo que nos dan una tabla y así, dan una tabla aquí X, aquí Y, 0.01, 3. Aquí será 1, 2, 3 y 4. Me van a ayudar, aquí es 0, 1, 0, 1, 0, 5, 0, 1, 0, 5, 0, 2, 0, 0, 4, 0, 6, 0, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3 lo pongamos, 0, 15, 0, 45, 0, 4, 0 lo pongamos, 5, 0, 0, 3, 0, 1. A ver cómo está. 0, 1, 1, 1, 0, 6, 0, 1, 7, 2, 1, aquí lo
días 8-1, 8-3, 8-4, 8-10. No, vamos a variar. Muy grande. A ver si subamos, aquí sería 1, 1-4, 1-4, 1-3, 4, 3-9. 9, 15, 1, 0, 7, 3-1, 1, 0, 4. No, 0, 1, 4. Aquí es 0, 2, 5, 8, 8, 0-2, 0-3, 0-3, 0-4, 0-5, 0-55, 0-55. Sumados, tenemos 1, 13, 2, 13. A ver, tenemos 4, 5, 3, 5, 3, 6, 7, 3. 3, nos falta 2, 7. Esto lo pongamos 2, 7 arriba. 7. ¿Cómo está ahí? 3, 9, 10, 4, 10, 9, 8. Bueno, es que está difícil. Estoy trabajando con muchos valores. Ya, lo que vamos a hacer es, lo que hemos visto es conceptos. Yo les voy a mandar una práctica. No sé cuántos debo práctica. Voy a mandar una práctica para que lo hagan, el lunes, para el lunes. ¿Listo? No, solo tengo que mandar la práctica.